Vamos ahora a estudiar o vamos a conversar sobre los estudios de concordancia. Una de las formas de hacer el análisis de concordancia o estudios de concordancia es a través de lo que se llama el índice kappa. En realidad se llama kappa de Cohen. El índice kappa mide el grado de acuerdo que tienen dos o más evaluadores. Alguna vez habíamos dicho lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una radiografía estándar de tórax que tiene una mancha en el ápice del pulmón izquierdo. Le pedimos a un primer evaluador A que nos ayude y el evaluador A, después de haber contado la clínica y todo, nos dice que para él valdría la pena que se investigue una tuberculosis. Se ve el evaluador A y traemos al evaluador B, le contamos la clínica y le pedimos que nos ayude y nos dice que por la forma y las características bien podría pensarse en un CA. El estudio de kappa no le interesa cuál de los dos está correcto o cuál de los dos está erróneo. El estudio de kappa lo que intenta saber es en quién repercutiría un mal diagnóstico o una mala apreciación inicial que se haga así sobre los pacientes. El índice kappa se trata de una probabilidad y como toda probabilidad se mueve entre 0 y 1. Y hay una suerte de regla que se estableció por medio de una regresión logística nada más, que dice, si se encuentra un kappa que va de 0 a 0,40, este es un kappa bajo y habría que pensar qué se puede hacer con los evaluadores. Si se encuentra un kappa de 0,41 a 0,70, este es un kappa moderado. Y realmente lo que convendría en ese caso, si existen discrepancias, es armar un protocolo. Y finalmente, si se encuentra un kappa que va de 0,71 a 1, este es un kappa alto, ¿sí? Y la idea es tender hacia el kappa alto. Pueden existir discrepancias, sí, eso sí puede existir, pero no discrepancias tan absolutas como que una persona plantea esto y otra plantea. En este caso, una diferente. En este caso, si fuera este ejemplo, el kappa sería 0. Pero si tuviéramos nosotros esto, y el uno dice TB, el un evaluador y el otro dice TB, en este caso el kappa valdría 1. Vamos a ver entonces un ejemplo de cálculo del análisis de concordancia o del índice de kappa. Para esto vamos a hacer el grado de acuerdo que tienen dos evaluadores respecto a diagnósticos psiquiátricos. Como ejemplo pongamos, se hizo un estudio con dos evaluadores y se les pidió a cada uno de ellos que establecieran 3 diagnósticos, que catalogaran o definieran a los pacientes en 3 diagnósticos. Aquí va a tener el evaluador B y aquí el evaluador A. Y se les pidió que identifiquen a los pacientes. ¿Tienen un problema de psicosis? Si es un problema de neurosis o si es un problema orgánico. Lo mismo si es un problema de psicosis, si es un problema de neurosis o si es un problema orgánico. Hacemos así en términos absolutamente generales. Una vez que se hizo eso, encontraron 15 pacientes. A y B consideraron que son psicosis. Un paciente A dijo psicosis, pero B dijo que se trata de neurosis. Y en 4 pacientes A dijo psicosis y B dijo que era un problema orgánico. Respecto a la neurosis, en 5 pacientes A dijo neurosis y B dijo que son psicosis. En 4 pacientes coincidieron los dos que eran problemas orgánicos. Y en un paciente A dijo que era neurosis y B dijo que orgánico. No hubo ningún paciente que A diga que orgánico y B psicosis, ningún paciente que A diga que es orgánico el diagnóstico y B de neurosis, y en los coincidieron que son problemas orgánicos. Podemos calcular kappa global, pero a lo mejor lo que nos interesa es ir viendo en cuál de estos diagnósticos en específico podrían no estar de acuerdo los psiquiatras. Por lo tanto, vamos a hacer una primera aproximación. Aquí tendríamos un total de 20. Aquí estarían 10. Aquí estarían 10. Perdón, aquí son 75. 75. Estos serían 80. Serían 5. Y aquí serían 15. Y tendríamos los 100 pacientes. Aquí estarían
80 pacientes. Listo. Muy bien, entonces vamos a ver en primer lugar qué tan buenos o cuál es el grado de concordancia para el diagnóstico de psicosis. Para eso, de la tabla de esta de 3×3, vamos a transformar en una tabla de 2×2. Y vamos a ver, aquí estaría el psiquiatra B, el psiquiatra A. Vamos a ver para el tema de psicosis, y a los otros dos diagnósticos le vamos a llamar el resto. La clave en el estudio CAPA es justamente el armado de esta tabla. Veamos. Muy bien. Vamos entonces a ver cuántos pacientes A dice que son psicosis y coinciden con B en psicosis. Que serían 75 pacientes. En segundo lugar, veamos cuántos pacientes A dice que son psicosis y B dice que son otra cosa. Sería este y sería este. Eso quiere decir 5 pacientes. Y hemos utilizado la mirada de A, desde A. Es decir, de esta parte de aquí. Ahora veamos. ¿Cuántos pacientes B dice que son psicosis y coinciden con A? Habíamos dicho ya estos 75 de aquí. Pero ¿cuántos B en este sentido dice que son psicosis y A son otra cosa? Serían este y este. Es decir, 5 pacientes. ¿Y cuáles son el resto? ¿Cuántos nos queda por fuera que hasta ahorita no han sido tomados en cuenta? Serían este y este. Eso quiere decir en total 15 pacientes. Si ahora calculamos ya, estos serían 80, aquí estarían 80 y aquí estarán 20 y el total 100. Es una coincidencia simplemente que salen estos 80 y 20, eso es simplemente coincidencia. No establece absolutamente nada, sino simplemente una coincidencia que nos hayan salido. Vamos a ver esto, 80 y 20. Listo. Bien. Kappa propone que para el índice kappa, dice kappa no es más que IO menos IE sobre 1 menos IE. ¿Qué es IO? IO llama él al acuerdo observado. ¿Y qué le llama IE? IE llama al acuerdo esperado. Lo primero que vamos a hacer entonces es, como tenemos 100, vamos a transformar esto en proporción. Todo esto le vamos a transformar a proporción. Entonces, el 100 sería 1, es decir, dividido por el 100, sería 0,2, este sería 0,8, este sería 0,8, 0,2, aquí estaría 0,75, 0,05. Estamos transformando simplemente en proporción cada uno de estos valores. 0,15. Muy bien. Veamos. El IO no es más que... aquí faltan unos 2 elementos adicionales, unos pocos elementos más. Y respetando lo que el autor propuso. A este le llamó A este B, a este C y a este D. A este le llamó P sub 1 y a este le llamó P sub 2. 1 menos 0,8 daría 0,2, por eso es que a este le llamó 1 menos P sub 1 y a este otro 1 menos P sub 2. ¿Por qué? Insisto, 1 menos 0,8 nos da 0,2, por eso es 1 menos 0,8, 0,2. Eso es simplemente. Entonces, si seguimos con nuestro cálculo, vamos a ver. El IO dice que es el acuerdo observado, es decir, lo que observamos en nuestro caso sería A, que es el acuerdo en psicosis, más D, que sería el acuerdo en el resto de las cosas. Eso quiere decir 0,75 más 0,15. Y eso saldría 0,90. Este sería el acuerdo nosotros observando. El IE, el acuerdo esperado, dice que es P1 multiplicado por P sub 2 más 1 menos P sub 1, pongámosle este como corchete, que multiplica a 1 menos P sub 2. Veamos esto.
En nuestro caso sería simplemente, si le hacemos esto, P1 0,8 por P sub 2 0,8, más 1 menos P sub 1 0,2 por 1 menos P sub 2 0,2. Insisto, simplemente es una coincidencia, el 0,8, el 0,8, el 0,2, 0,2, 0,68. Entonces estamos listos para calcular el kappa. El kappa habíamos dicho que es el IO, el acuerdo observado, 0,90, menos el IE, el acuerdo esperado, 0,68, sobre 1 menos IE 0,68. Si resolvemos esto nos dará, por tanto, 0,68. Y si eso le relacionamos con la tabla que teníamos, donde decíamos que de 0, el kappa, de 0 a 0,40 era un kappa bajo, de 0,41 a 0,70 era un kappa moderado, y de 0,71 a 1 era un kappa alto, nos podemos dar cuenta que estamos ante un kappa moderado. ¿Cuál sería la sugerencia para las personas que están evaluando? Que establezcan un protocolo. Un protocolo para que se pongan de acuerdo en los diagnósticos. Esto sería si nosotros queremos calcular, en primer lugar, el grado de acuerdo para psicosis. Veamos, ¿qué pasaría si lo que queremos ver es cuál es el grado de acuerdo para el diagnóstico de neurosis? Nuevamente volveríamos a hacer nuestra tablita de 2×2. Aquí estaría el evaluador B, el evaluador A, neurosis según el 1, el resto. Acuérdense que lo que vamos a hacer es calificar ver el grado de concordancia en neurosis. Aquí estaría neurosis y el resto. Vamos a eliminar algunas de las líneas de estas simplemente para poder realizar nuevamente. Y ahora rehacemos las líneas que teníamos y los valores que teníamos. Este sería 10. Este será 10 y este era 0. Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo sería o cuál sería el valor del kappa para neurosis. Muy bien. Empezamos. Neurosis para A que coincida con B. Neurosis para A que coincida con B sería sería 4. Neurosis para A siempre en este sentido. Que sean otra cosa para B sería y sería es decir, serían 6. Eso visto desde la perspectiva de A. Si ahora vemos desde la perspectiva de B, neurosis para B que coincida con A sería que habíamos puesto, que es 4. Neurosis para B que sea otra cosa para A sería y es decir, 1. Y finalmente, ¿cuáles son el resto? ¿Cuáles son los que quedan? Quedaría, que no le hemos tomado en cuenta, quedaría y quedaría Es decir, en estos quedarían los 89. Esto sería entonces 10, serían los 90, seguiríamos con los 100, que serían los 95, y aquí estarían los 5. Recordemos nuevamente que no trabajamos con números, sino transformamos en proporción. Dividido para 100 sería 1, 0,1, 0,9, 0,04, 0,01, 0,05, 0,89 y 0,95. Entonces ahora procederíamos a calcular el acuerdo observado, el IO. Habíamos dicho que el acuerdo observado no era más que el A más D.
en nuestro caso, recordemos, si ponemos A, B, C, D, estos le llamábamos nosotros, a este le llamábamos nosotros P sub 1, este era 1 menos P sub 1, a este le llamamos P sub 2 y este 1 menos P sub 2. Entonces, en nuestro caso, si hacemos los cálculos sería A 0,04 más D 0,89. Si hacemos esto nos sale 0,93. Y el acuerdo esperado era simplemente P sub 1. Abramos de los corchetes, 0,1 por 0,05 más 0,9 por 0,95. Eso nos sale 0,86. El índice kappa sería el acuerdo observado 0,93 menos 0,86 sobre 1 menos 0,86. Y esto nos daría un kappa de 0,5. Que si volvemos nuevamente a repasar, si le hacemos a la luz de esto, estaríamos ante un kappa moderado y nuevamente tendríamos la necesidad de un protocolo. Finalmente vamos a calcular el índice kappa para problemas orgánicos. Hacemos la tablita de 2 por. Tenemos el evaluador B, tenemos el evaluador A, y aquí vamos a poner orgánico versus el resto y orgánico versus el resto. Y procedemos de la misma manera que hemos hecho antes. Veamos. ¿Cuántos según A son orgánicos? Que coincide con B serían estos. A orgánico y B orgánico serían estos 10. Listo. ¿Cuántos A dice que son orgánicos y B dice que son otra cosa? Serían este de aquí y este de acá, es decir, 0. Ahora nos ponemos en los zapatos de B. ¿Cuántos B dice que son orgánicos? Y A orgánico también, estos 10 que ya están contemplados aquí. ¿Cuántos B dice que son orgánicos? Mirando en B que son orgánicos. Y A dice que son otra cosa, serían este y este. Es decir, serían 5. ¿Cuántos no han sido tomados en cuenta? Este y este. Es decir, un total de 85. Ahora aquí tendríamos ya, como siempre, los 10 serían 9. Aquí estarían 15, 85 y el total serían los 100. Nuevamente, transformamos todos estos en proporción, sería 0,1, 0, 0,05, 0,85, 0,15, 0,85, 1, 0,9, 0,1. Y les vamos a poner la notación esta. Este se llama A, B, C, D. Este es P sub 1, este es 1 menos P sub 1, este es P sub 2 y este es 1 menos P sub 2. Y aquí estaría el N simplemente. Entonces calculamos nuestro índice kappa. Habíamos dicho que el acuerdo observado no era más que A 0,1 más 0,85 que sería D, y eso sale 0,95. Y el acuerdo esperado simplemente sería, si abrimos el corchete, P sub 1 0,1 por P sub 2 0,15 más 1 menos P sub 1 serían 0,85 por 1 menos P sub 2 sería 0,90. Si resolvemos esto nos sale 0,78. Finalmente tendríamos el kappa, sería acuerdo observado 0,95 menos 0,78 sobre, y el kappa que nos sale es de 0,77. Que si recordamos, este kappa de 0,77 equivaldría a un kappa alto.